Ok, señores, vamos a empezar. La última clase estuvimos viendo la construcción de ganancias y pérdidas y nos quedamos ahí. Solamente para recordar un poquito algunas recomendaciones para poder construir estas ganancias y pérdidas y luego convertirlo en un modelo general de... Disculpe, pero mi voz no está tan bien. Para convertirlo en un modelo general de desarrollo de previsión de estados financieros, ¿no? Entonces, un estado de ganancias y pérdidas, lo que tiene que recoger en primer lugar, decíamos, es costo fijo, costo variable en su estructura. Es la primera condición de la proyección. Un típico costo variable, por ejemplo, es el costo de mercadería, de modo que se vaya, digamos, y va incrementándose en el tiempo conforme va creciendo las ventas, que como vimos tiene esta tendencia, ¿no? Entonces, en esa distinción de costo fijo y costo variable, la que típicamente el costo de mercadería está representando la parte variable, pero en realidad hasta los gastos administrativos tienen algo de fijo y algo de variable. Ese cuidado, ¿por qué? Porque a veces se toma estructuras porcentuales y en realidad no hay, digamos, un crecimiento en estructura porcentual vertical, es decir, esto es el 85%, el 15%, etcétera, de las ventas, ¿no? Sino la naturaleza del costo de lo que ayuda a proyectar. Entonces, vimos, estos son los componentes principales y generales en los negocios. O sea, digamos, al margen del lenguaje contable, a veces lo que hacemos es tratar de, en la parte financiera, representar cómo es el negocio, pero se concilia simplemente una conciliación de nombres, ¿no? Entonces, aquí está el costo de mercadería, es un negocio eminentemente de comercialización. Los costos operativos de la parte comercial, los gastos de mantenimiento de la maquinaria, básicamente porque hay máquinas en este negocio, los gastos de venta, que también es típicamente variable, gastos administrativos. Entonces, esta es la estructura, digamos, que tenemos y vimos lo especial que tiene una proyección en tema impositivo. Y esto nace a raíz de que los proyectos, por lo general, sobre todo proyectos de gran magnitud, tienen un lapso, digamos, de maduración en este mismo sentido de este ciclo de vida. Hay un lapso donde hay pérdidas, ¿no? Naturalmente pérdidas, salud. Y luego se va constituyendo en utilidades. Y en ese momento, digamos, hay un establecimiento de lo que serían las pérdidas arrastrables o tratados como deducible en este modelo, que ya lo explicamos en la clase pasada. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la conversión del estado de ganancias y pérdidas a flujo de caja y la parte de, digamos, cómo se liga al mismo modelo que ya usamos en el ejemplo pequeño de compra y venta. Van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Qué trato de decir? Antes solamente vimos estos dos conceptos, ingreso y costo de mercadería, hicimos perpetuidades, hicimos el modelo de valor de recupero con ese modelo, ¿verdad? Ahora, solamente incrementando estos conceptos, incluida la depreciación en el estado de ganancias y pérdidas, en realidad el modelo va a ser exactamente el mismo. ¿Está claro? Se va a resumir en lo mismo y se va a evaluar de la misma manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos son más detalles bajo un mismo esquema de evaluación. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, en realidad es la construcción de todos los componentes de costos y gastos, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo construimos? Creo que en la PPT está más claro para después convertirlo. Miren, este es el estado de resultados. Este es el estado de resultados y ese es el flujo de caja. Entonces, aquí hay varios costos, costo de mercadería, costos operativos, etcétera, y se ha resumido
en costos operativos en general. En realidad, lo que es componente de estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja, lo único diferencial básicamente es la depreciación. ¿Está claro? Es lo que termina siendo diferente. O sea, el ingreso viene aquí, el costo va como egreso, igual que el gasto administrativo, egreso por el gasto administrativo. Y los impuestos. Y eso constituye el flujo de caja. Entonces, por eso es que algunas veces lo que se dice es, digamos, que el flujo de caja es la utilidad neta más la depreciación, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Está claro? Esto funciona muy bien en valorización de empresas. Cuando, digamos, tenemos una composición donde no es importante, digamos, la parte de la construcción del capital de trabajo. O sea, en valorización, el hacer solamente esto y es suficiente. Porque ¿dónde está el capital de trabajo en el activo corriente del balance de la empresa en una valorización? Sin embargo, en proyectos hay que construir el flujo de caja. ¿Está claro? Entonces, al construir el flujo de caja, tenemos que ver los desplazamientos de egresos hacia atrás, digamos. O sea, primero compro, luego vendo, y los desplazamientos hacia adelante, que es las cuentas por cobrar o la venta al crédito, ¿no? Son las ventas al crédito que hago. El primer impacto es claro, ¿no es cierto? Un egreso por adelantado constituye el capital de trabajo y como hemos visto antes, el capital de trabajo, ¿qué cosa es? El activo corriente, ¿no es cierto? Es su parte económica. Lo que no es tan claro a veces es que un desplazamiento de la cuenta por cobrar también genera un déficit mayor, porque al tener menos caja, yo incremento mi necesidad de caja. Entonces, la cuenta por cobrar o la venta al crédito origina también mayor capital de trabajo. ¿Está claro? Entonces, cuando yo hago un proyecto, a diferencia de cuando una valorización, por eso hay que tener claro, una valorización en realidad no se tiene que hacer desplazamientos. Ya los desplazamientos están en el activo corriente, ¿no? Lo que realmente en cambio de proyecto sí hay que hacer eso, ¿no? Entonces hay que ver cuánto es el ciclo de caja y las cobranzas y los pagos por adelantado que se hacen, ¿no? Entonces, ese es, digamos, parte del trabajo. Entonces, en el proyecto, por ejemplo, hay un dato que dice, el ciclo de caja es, digamos, cuatro meses para la mercadería y los gastos operativos y 2 meses para el mantenimiento y gastos administrativos. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Que entre que compro la mercadería y vendo la mercadería, pasan ¿cuánto? 4 meses. ¿Está claro? El ciclo máximo digamos, de circulación de la mercadería. Y yo hago pagos en la parte de costo operativo durante 4 meses para obtener la venta. Entonces, eso, por ejemplo, alimenta caja. O sea, el movimiento de caja en el activo corriente es por los costos operativos adelantados o los gastos que yo tengo que hacer y que luego ya se convierten en costo, ¿no? Entonces, ese componente de ciclo de caja es, digamos, un dato importante, porque en realidad determinaría también cada cuánto tiempo debo hacer el flujo de caja. Entonces, lo que debería hacer es que el flujo de caja, por ejemplo, debería ser un flujo de caja de 4 meses, ¿no? Entonces, en nuestro ejercicio para visualizar esto, ¿cuánto es el costo de mercadería? Es 24,000, ¿verdad? Si yo pongo 24,000 aquí, ¿qué estaría suponiendo? Que hay un año, ¿no es cierto?, que tengo que comprar la mercadería para venderlo al año siguiente, digamos, al periodo de lapso de un año, ¿no es cierto? Lo cual a veces puede ser exagerado, por lo tanto, infla la parte, digamos, del ciclo de caja. Se lo explico con un ejemplo bien pequeñito para que lo vean. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Supongamos que aquí las ventas son, este es un año, ¿está claro? Y la venta de cualquier producto son
100 unidades. Multiplicado por 10, digamos, en costo, ¿sería cuánto? 1000, ¿no es cierto? Pero ahora veamos que el ciclo es trimestral, es decir, ¿cuánto sería trimestral en promedio? 25, 25, 25 y 25. Si yo tomo el ciclo de caja de un año, ¿cuánto necesito? ¿Necesito cuánto? 1000, ¿no es cierto? Si yo tomo el ciclo de caja de un trimestre, ¿cuánto necesito de recursos? 250. ¿Está claro? Entonces, mi capital de trabajo acá será 1000 y acá será ¿cuánto? 250. Repito el ejemplo, ¿no? Yo voy a comprar 100 unidades, polos, mercadería, máquinas, lo que sea, lo que finalmente necesite comercializar, equipos. Entonces, 100 unidades a 10 vale 1000, ¿ok? Una cosa es suponer que yo compro un año atrás para venderlo al fin de año, que es cuando hago evaluación anual. Y otra cosa es ver que el ciclo es cada trimestre, ¿no? Un trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Si el ciclo es trimestral, lo que yo necesito, ¿cuánto es de caja? ¿Necesito cuánto? Solamente 250. Si el ciclo es anual, ¿necesito cuánto? 1000. ¿Está claro? Entonces, eso es la definición de ciclo de caja. ¿Está claro? Entonces, fíjese que hay dos efectos. Si ustedes usan la anualidad, volviendo aquí, ya están castigando con retroceder un año. Castigaría más el proyecto si a la vez de retroceder un año le dicen que necesitan un año de inventarios, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ahí se establece. Claro, lo ideal sería evaluar cada 4 meses, cada 3 meses, pero si van a evaluar anualmente, por lo menos el cálculo del capital de trabajo debe de responder al ciclo de caja. Acá son 4 meses y acá son 2 meses. 4 meses, entonces, por 24,000, ¿da cuánto? 8, ¿no? Sería la cuarta, 4 meses, la cuarta parte, 33, ¿no? Pero 33% por 28 da 8. Y de los costos operativos sería ¿cuánto? 16. De 8, perdón, mantenimiento y gastos, mantenimiento básicamente, ¿no? Aquí gastos administrativos, acá están los dos. Ok, repito nuevamente para no confundirlos. Nuevamente, si fuera un año atrás sería 24, ¿verdad? 24 por 33, que es, digamos, 12 entre 4, ¿verdad? Sería 33, ¿verdad? Son el equivalente de 4 meses. 33 por 24 da ¿cuánto? 8. ¿Ok? Y eso es para costos operativos también 8,200 por 33, 2,733. Para mantenimiento son 2 meses, 12 entre 2. O al revés, ¿no? 12 entre 12. ¿Sale eso? A ver, vamos a ver. Me parece que los porcentajes están bien o están mal. Está bien, ¿no? A ver, 4 entre 12. A ver, 4 entre 12.
Sí, ¿no? Sí, está bien. Yo soy el que está mal hoy día. Ok, entonces esos son los porcentajes y con eso se define el primer capital de trabajo. Este sería el capital de trabajo inicial, ¿no es cierto? ¿Y que constituirá qué cosa? El activo corriente de la compañía. Y eso es lo que forma en el balance el activo corriente. ¿Está claro? Eso es lo que forma. Y va a aparecer como qué? Como costo de mercadería en existencias, ¿verdad? Y lo demás en qué va a aparecer básicamente en caja. ¿Está claro? La caja que uno necesita. En el siguiente periodo, si es que hay ventas a crédito, va a aparecer como cuenta por cobrar y sería el siguiente componente de lo que sería el activo corriente. Pero básicamente va a ser aquí. ¿Está claro? Existencias, caja. Básicamente son los dos componentes grandes que va a haber. Bien, entonces volvemos al ejercicio. Más que eso no hay. ¿Está claro? Entonces, aquí está ya el ejercicio en la hoja de cálculo. Más de eso no hay. Es decir, estos 24 y estos costos operativos se convierten en el costo de mercadería y el egreso por costo de mercadería y costos operativos. Y los gastos administrativos y los gastos de mantenimiento están aquí. Entonces, ¿cuánto diríamos que es el flujo de caja que necesita, o la caja que necesitamos para empezar de los recursos del capital de trabajo? ¿Sería cuánto? 12,633. ¿Está claro? Entonces, como hemos puesto varios componentes, al final vamos a ver las dos metodologías, perpetuidad y valor de recupero. Pero vamos a recordar lo que dijimos. Nos olvidamos de tanto detalle. Sí, claro. Sí. Estos son anuales. Estos son anuales. Por eso decíamos, si ya lo haces trimestral, ok, mucha más precisión, digamos, ¿no? Pero generalmente las evaluaciones las hacen anuales. Entonces, lo único que digo es, ok, hagamos anuales, pero no nos confundamos tanto en calcular el capital de trabajo, ¿no? Consideremos los ciclos de caja. Esa es la... A los 4 meses, a los 2 meses, a lo que necesitas realmente para tener y dimensionar tu capital de trabajo. Porque si tú lo consideras un año, en realidad supongamos que es un trimestre que necesitas con 4, entonces, y te va a salir, de repente si es comercial, te va a salir el 80% adicional de recursos porque básicamente comercial es capital de trabajo. De repente si es infraestructura, no te afecta mucho. Pero si es comercial, si es donde hay inventario fuerte, sí te va a afectar bastante. Entonces, por eso es que el dimensionamiento de capital de trabajo que responde al negocio hay que hacerlo según el ciclo de caja, ¿no? Si no, lo que te va a decir que la inversión, supongo que es netamente comercial, la tienda WOW, ¿ok? Y dices, ok, yo necesito en promedio inventario total un trimestre, porque en eso compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo. Si eso de repente vale como, por decirte, $7 millones, si tú dices, no, voy a considerar un año, son 7 por 4, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya el dimensionamiento es enorme. Si haces mantenimiento de carreteras, por ejemplo, en realidad el capital de trabajo es muy pequeñito, ¿no? Porque son muy pocos los insumos. Ahí no te va, o sea, un error de esos no te va a afectar. Pero si es comercial, si es de alto inventario, sí, de hecho que te... Pero en términos generales, digamos, el criterio es dimensión de capital de trabajo según ciclo de caja, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo roto el inventario? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cada cuánto tiempo entre pagarle a alguien y luego meterlo al costo para recuperarlos, cada cuánto tiempo, digamos, necesito de caja para eso, ¿no? Porque, por ejemplo, estás en consultoría, que es servicios, y vas a recibir el pago en 4 meses, ¿no? Necesitas 4 meses de salarios, digamos, para poder establecer. Es el mismo criterio, ¿no? O sea, con eso se dimensiona, según el negocio mismo, ¿no? Pero hay que recordar ese concepto de ciclo de caja. Si no, sobredimensionamos todo. Eso es el esquema. ¿Ok? Bien.
Bien, todo esto acaba nuevamente entre ingresos menos egresos y aquí los tributos a pagar son aquellos que hemos calculado después del efecto del deducible. Segundo tema, digamos, este sería el tema de ciclo de caja, el tema de tributos que, como ven, viene los tributos efectivamente pagados, ¿no? Ya establecidos con las pérdidas arrastrables. Entonces, luego es un efecto de ingresos menos egresos. Habiendo hecho eso, solamente es ingresos menos egresos. Y al final tenemos el flujo de caja. Entonces vamos avanzando y el flujo de caja nos va a dar este desarrollo igual, ¿no es cierto? Y en algún momento se va a estabilizar. Sube 9, 11, desde negativo a 9, 9,500, 11, 12, 21, 26, 26 y se estabilizó. ¿Está claro? Y se estabilizó. Y así va a quedar hasta el final. Pero el primer flujo de caja, y lo voy a resaltar, va a quedar como el ejemplo pequeñito que hicimos anteriormente. ¿Qué pasaba en el ejemplo del flujo de caja al inicio? Este es el flujo de caja, ¿no es cierto? Pero al final quedaba una cantidad de 47. ¿Quién me puede decir cuál es el efecto en una perpetuidad? No en valor de recupero, que sí lo tengo que tomar en cuenta. En una perpetuidad, ¿qué pasaba? Esto en realidad se tenía que eliminar y sustituir, ¿por qué? Por el mismo número anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como en una perpetuidad esto de realidad es 11, 12 hasta el infinito, sigue los 26, ¿verdad? Y claro, al final va a haber 47, pero eso va a ser ¿en qué periodo? El infinito. Y el valor presente de esa cantidad, que en este caso sería 47,397, ¿no? Acá está 47,397. Entre descontados atraído a valor presente al infinito, esto materialmente, matemáticamente era ¿cuánto? 0. Entonces, lo único que tenía efecto son los 26.000. Y de ahí nacía la evaluación por perpetuidades. ¿Está claro? A partir de ese momento es exactamente como lo que hemos visto en el ejemplo pequeño de ingreso menos egreso. Es esto. O sea, vimos aquí, en este ejercicio, que llegábamos a esto. ¿Dónde está? Creo que era este, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Era este. Que llegamos a este flujo. Donde decíamos es flujo de caja más perpetuidad de flujo de caja más flujo de inversiones menos perpetuidad de inversiones. Este mismo desarrollo de flujo es exactamente cuando vemos ya uno grande, digamos, uno completo como este. La estructura final va a ser exactamente la misma. ¿Cuál va a ser? El flujo de caja, la perpetuidad de flujo de caja, el flujo de inversiones y la perpetuidad de flujo de inversiones. En eso se resume y ahí evalúo. ¿Está claro? Entonces, vamos a construir esto y a partir de eso revisamos un poco lo que vimos anteriormente. Flujo de caja, voy a flujo de caja, al flujo de caja corregido porque finalmente tenemos que el último término tiene que ser el mismo, los 26,967. Ok. Estos son los 26,967. Lo descontamos para ir a una perpetuidad, ¿cómo sería? Estos 26,967, el valor de una perpetuidad es ¿cuánto? A entre K. ¿Está claro? A sería ¿cuánto? 26,967
entre ¿cuánto? 10.49. Después les digo de dónde sale el 10.49. Ahorita es un dato, ¿ok? Todo eso está calculado. El BP entonces sería 257.075. Esto sería el valor de la perpetuidad. 257.075. Entonces, segundo componente, la perpetuidad. 257.075. ¿Está claro? Después vimos las inversiones, ¿verdad? Las inversiones aquí están nuevamente 32.000 y 30, ¿verdad? En el periodo 1, el periodo 0, 32, y el periodo 1, 30. Pero estas inversiones, del flujo de inversiones, tienen 7 años de vida y 6 años de vida. ¿Está claro? Importante para hallar tanto cómo se desarrollan en flujo como la perpetuidad. O sea, la vida útil de los activos, ¿no? En realidad, como ven, estamos en un repaso de lo que fue de la parte simple. El único cambio que hay de lo que vimos ahora es el desarrollo del estado de resultados y flujo de caja, ¿no? La incorporación de los impuestos, etc. Este activo dura 7 años. ¿Cuándo se repite? En el año 7. ¿De ahí en qué año? En el año 13, ¿no es cierto? Pero ya fuera del horizonte de evaluación, que es ¿cuánto? 10. Este segundo activo tiene 6 años. ¿Cuándo se repite? En el 7, ¿no es cierto? Entonces, una ampliación de lo que ya vimos anteriormente. Ok. A partir de eso ahora, ¿qué necesitamos calcular? Siguiente línea. ¿La perpetuidad de qué? De las inversiones. El primer activo que se invierte en el periodo 0, ¿verdad? Es 32 y tiene una vida de 7 años. Vamos a recordar operando. El BP de una perpetuidad siempre es ¿cuánto? A entre K. Pero ¿cuál era la diferencia de este K ahora? ¿Se acuerdan? ¿Un K de cuánto tiempo tiene que ser? De 7 años, ¿verdad? De 7 años. Porque ya el ciclo de repetición, digamos, de la inversión es 7 años. Entonces, ahí calculamos como 1 más ¿cuánto? El 10.49, que es nuestra tasa de descuento ahora, elevado a ¿cuánto? A las 7. A las 7 sería, ¿no? A las 7 menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Ay, estoy ciego. 101. Entonces, el valor presente de estos 32 sería 32.000 entre 101. ¿Está claro? Sería 31.674. Sí. Sí, exacto. Claro. Podría ser en varios periodos, pero en este caso es dato. Es dato. ¿Está claro hasta ahí? ¿Por qué lo llevamos a 10, no es cierto? O sea, podríamos dejarlo en 7, financieramente no hay ningún problema. ¿Está claro? O sea, el BAN va a dar exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es para apreciar conjuntamente con la perpetuidad del flujo de caja en el mismo periodo si genera o no genera valor para hacer análisis y tampoco para distorsionar el flujo dentro del periodo de evaluación. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva ¿a qué periodo? Al 10. Entonces, lo que hacemos es 31 ¿por cuánto? Por 1 más el 10.49 elevado a ¿cuánto? En este caso al cubo. ¿Está claro? Y ahí tengo los 42. ¿Claro hasta ahí? ¿Ok?
En el otro es igual, ¿verdad? 30, periodo 1, 6, y tengo ahí, digamos, vamos a desarrollarlo para repasar. Sería primero, ¿el K de cuánto tiempo tiene que ser? De 6 años, ¿no es cierto? Entonces sería 1 más 1049 elevado a ¿cuánto? A 6 menos 1, ¿no es cierto? Nunca se olviden del 1. ¿Y qué me salió acá? ¿Qué hice yo? No. Sí. No acepta doble signo. Estoy mal. Lo que pasa es que estoy ciego. Ya, ok. Entonces, el BP ahora sería ¿cuánto? A entre K, ¿no es cierto? 36, ¿está claro? ¿Dónde queda este? ¿Dónde está situado? Porque de ahí tenemos que llevarlo al 10, ¿verdad? En el 7, ¿no es cierto? Está en 1, después está en el 7, entonces tenemos que llevarlo 3 periodos. Sería ¿por cuánto? Por 1 más el 10.49 elevado al cubo. Y ahí está el 49. Sumo estos dos, sería 42 más 49, que ya está aquí, sería 92, ¿verdad? Y sería el siguiente componente del flujo. ¿Está claro? Y ya tengo todo. Todo para evaluar. ¿Está claro? Entonces, tengo que concentrarme, en realidad es como retroceder de estos conceptos para ver qué necesito. Y con esto sumo todo y tengo el flujo económico. Y ya está. Y evalúo, ¿no? Voy a evaluar. ¿Qué indicadores? La tasa interna de retorno, desde el inicio hasta el fin, 18%. Como el costo de oportunidad de capital es 10.49, el BAN será ¿cuánto? ¿A qué tasa? 10.49 desde 1, ¿verdad? Desde 1, desde 42, ¿verdad? Hasta el final. Y le sumo ¿qué cosa? El 0. Porque el 0 ya está actualizado, ya está en 0. Y me sale 48. ¿Claros ahí? ¿Preguntas? Entonces, el trabajo es hacer ganancias y pérdidas y flujo de caja, ¿verdad? Porque lo otro es un resumen similar en todos los casos. O sea, si estoy evaluando algo de agricultura, o estoy evaluando algo de minería, o estoy evaluando de cualquier sector, es exactamente lo mismo. O sea, no hay una evaluación especial por sector, ¿no es cierto? Simplemente la característica de la inversión o costo de cada sector, o ingresos. Pero lo demás es metodología estándar, ¿está claro? ¿Preguntas? Ok. Este mismo resultado está aquí para el estado, para lo que es valor de recupero. Lo voy a, en la siguiente hoja, está ahorita para mostrarles. Es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio que hemos hecho. ¿Está claro? De ganancias y pérdidas y flujo de caja. Por lo tanto, lo único relevante va a ser el flujo de caja. Porque ya no vamos a revisar todo lo anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre evaluar por perpetuidad, que sería básicamente, por ejemplo, para valorizar, le decía, o para ver el efecto de una inversión que se repite permanentemente,
como por ejemplo les ponía el ejemplo de la distribución eléctrica, donde yo hago una inversión y se va a repetir todo el tiempo porque la concesión en este caso es permanente. Entonces, pero en la mayoría de proyectos, esta es la forma de evaluar, que es valor de recupero, pero hay que saber las dos metodologías. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está el mismo efecto final que es el flujo económico, ¿está claro? El flujo de caja, ¿en qué varía respecto al anterior? En que en vez de reemplazar el último, lo dejo tal cual, ¿está claro? O sea, yo era 26, 26, 26 y en perpetuidad, ¿qué hacía? El último lo reemplazaba por 26 porque continuaba. En este caso ya no lo reemplazo, lo dejo tal cual sale, ¿no es cierto? En este caso sale ¿cuánto? 47. Y como ven, el flujo de caja de abajo tiene el 47 al final. ¿Está claro? Primera diferencia. Segunda diferencia, le decía, ya no hay perpetuidad de flujo de caja, ¿verdad? No es un componente que aparezca ahora. ¿El flujo de inversiones es el mismo o no? Sí, el flujo de inversiones es exactamente el mismo. Invierto en 0, invierto en 1, se repite en 7 y llega al... Lo que pasa es que estas inversiones que realizo en 7, por su vida útil, van a ir más allá del 10, ¿verdad? Entonces ahí nace ¿qué concepto? El concepto de valor de recupero. Exactamente. Ahí nace el concepto de valor de recupero. Este concepto de valor de recupero, ¿qué dice? Que aquel periodo de tiempo del cual se utilizó en el siguiente, digamos, proyecto, debería ser restituido como valor a este. Eso es lo que dice, ¿no? El ejemplo de los tractores que hicimos la vez pasada. ¿Cómo se encuentra eso? A ver, procedimiento. Estos son los dos datos iniciales. Ok. Aquí me dice, para ir recordando, ¿qué hago primero? ¿Qué hago? ¿Qué calculo primero? O sea, la metodología, tengo una inversión que lo recupero en un número de periodos, ¿verdad? Y de ahí, por ejemplo, son 10 años. 7 años en el proyecto 1, 3 años en el proyecto 2. Esos 7 años en el proyecto 1, ¿qué significa? Que todos esos costos van a recuperarse ahí, pero hay 3 costos que no. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que calcular? Los costos anuales equivalentes, ¿no? O sea, la conversión de la inversión como en alquiler, ¿no es cierto? Como en alquiler. Entonces, ahí el costo anual equivalente sería, ¿cómo? Pago, ¿no es cierto? El PMT, ¿a qué tasa? 10,49. Número de periodos, 7 de 32. Me da 6.679. ¿Qué es lo siguiente que tengo que ver? ¿Quién me dice? A ver. Ahí está todo lo que tengo que resolver, ¿verdad? ¿Cuántos periodos pasan al proyecto 2, no es cierto? ¿Cuántos pasarían en este caso? O sea, este que está aquí, que se ha reinvertido, que está dentro de estos 62, hay 32, ¿verdad? ¿Tiene una vida útil de cuánto? 7 años. Ok. ¿Cuántos pasa al proyecto 2? 4. 4, exactamente, 4. Pasan 4. Por lo tanto, ahora el valor de recupero será ¿cuánto? El valor presente de 4 pagos de 6.679. O sea, aquí, por ejemplo, estamos en el 10. Van a quedar 4 pagos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es el valor presente de estos 4 pagos de 6.679, ¿no es cierto? Ese es el concepto de valor de recupero. Entonces, ¿cómo se encuentra? Sería el BA, ¿no es cierto? En mi caso, el present value de
1049, ¿cuántos periodos? 4 de 6.679. Y es 20.000. ¿Está claro? En este caso sería similar el cálculo. Vamos a hacerlo de todas maneras para los pasos, ¿no? Repasar los pasos. Primero, costo anual equivalente. El pago igual de costo anual equivalente a la tasa de 10.49. ¿Cuántos periodos en este caso? 6, ¿no es cierto? Son en 6 periodos que debe amortizarse esta inversión, 30.000. Después saber cuánto tiempo le queda. ¿Cuánto tiempo le quedaría? 3, ¿no es cierto? Porque son 3, perdón, 3, son 3 que le queda de vida en el proyecto 2. Y ahí encuentro nuevamente el valor presente de a la tasa de 10.49, 3 periodos de 6.987. Y ya está. 20.000 y 17 y entra como valor de recupero. En realidad esto deberían ser valores positivos, ¿verdad? Porque es valor de recupero. Entonces tengo que cambiarle el signo. Y con eso estoy realmente ciego. Ok. 38.178. Y con eso acabé la evaluación. Sumo, tengo el flujo de caja, encuentro la TIR, ¿no es cierto? Y el BAN. ¿Cuál dará más BAN? ¿Cuál dará más TIR? ¿Perpetuidades o valor de recupero? Perpetuidades, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que está midiendo el valor de recupero? El aporte, digamos, hasta el término del horizonte de evaluación, ¿verdad? Que sería 10, hasta ahí. Eso definido por ¿se acuerdan? El naranjo dura 20 años, 15 años, 30 años, 40 años, es eso. Perpetuidades, en cambio, ¿qué hace? Se extiende más allá de los 40 años. Entonces, en ese caso hay un aporte adicional de valor, por eso es que aquí sale una rentabilidad de 12.5 y en perpetuidades sale una rentabilidad de 18.7. Aquí hay 48 en perpetuidades de BAN y aquí hay ¿cuánto? 8.760. Entonces, cuando se mide, por eso es la diferencia, ¿no? Cuando se mide el aporte de un proyecto, por eso se trata de hacerlo por valor de recupero. ¿Claro? En cambio, cuando yo vendo una empresa, supongamos que voy a vender esta empresa eléctrica de Luz del Sur, que de hecho que dura más de 40 años, ¿verdad? ¿En qué esquema estoy? En un esquema al infinito. Entonces, yo también le decía, o más de 40 años por lo menos. Si yo mido, por ejemplo, el ciclo de una mina, no es lo mismo que medir el ciclo de la empresa minera, ¿verdad? La empresa minera va a estar a perpetuidad, más de 40 años también. Una mina posiblemente tenga un tiempo limitado de vida. Entonces, esa es la diferencia. Ahí sí es un poco de apreciación de lo que hay que usar en cada caso, o sea, de análisis. Pero en general es así, ¿no es cierto? Como negocio, perpetuidades. Como proyecto específico, valor de recupero. En términos generales, todo tiene su excepción, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que pueden tener, digamos, como líneas generales. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ok, lo que vamos a ver ahora, esto es la parte de, vamos a ver de dónde sale este numerito, porque aquí hay varias evaluaciones, ¿no? Una que es económica, otra que es financiera, y vamos a ver cómo llegamos a estos numeritos. ¿Está claro? Entonces vamos a empezar a tratar lo que es costo de capital y metodologías de evaluación. Dos temas relevantes. Y ya nos aislamos un poquito de la parte práctica, digamos,
Bien. Ok. Entonces vamos a ver costo de capital, ¿ok? Y vamos a hacerlo de una manera más práctica, digamos, sin dejar de ver todo lo que es la teoría. Y vamos digamos, apreciar lo que vale un 1% de... Y con este ejercicio, ver qué contiene un costo de capital, porque a veces, digamos, es mejor ver el efecto, o sea, ¿qué hay detrás del costo de capital en términos de inversiones, en términos de ingresos, costos, que a veces ver solamente al lado de un mercado que para nosotros lo vemos un poco ajeno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si ustedes tienen inversiones tan grandes que evaluar, por ejemplo, tipo el metro, cosas de infraestructura muy grandes, entonces la verdad que se necesita mucho concepto para llegar a atreverse a ver una solución práctica, porque finalmente uno tiene que medir ahí un error, por eso es que lo primero que vamos a empezar es cuánto vale un error de 1%, digamos, ¿no? ¿Existe este ejercicio? No. Porque a veces lo hago cuando hay... ¿Cuánto vale 1% de diferencial de tasa? 6% de términos prácticos. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Existe o no? Bueno, les hago para que recordemos, ¿ok? Porque de ahí nace toda la teoría que les voy a establecer para hallar en términos prácticos cómo se halla un costo de capital. Ok. ¿Qué hoja es esto? No está, ¿no? Okay. Lo voy a hacer. No, lo hago. Ok. A ver. Cuando yo, por ejemplo, digamos, dimensiono los riesgos de una inversión, yo quiero saber y postular, por ejemplo, por una línea de transmisión. ¿Está claro? Y los flujos que me da, digamos, esa línea de transmisión son al 12%, como hemos visto, pero mi tasa de interés es 4.5. ¿Está claro? Entonces, muchas veces hay que ver los grados de oportunidad que nos dan esos diferenciales para ver hasta cuánto puedo yo ofertar. Eso les va a dar una noción de lo que finalmente cuán importante es esto, digamos, en términos de manejo de tasas. Entonces, pero primero, veamos, si ustedes, por ejemplo, vamos a hacer una inversión de 100 millones o 100 mil dólares, les decía, si les hice el mismo ejemplo. Ok. En términos prácticos les va a salir ese número, pero ahora vamos a ver cómo lo usamos en términos de evaluación. ¿Okay? Entonces, supongamos que esto tiene 10% de tasa, o sea, vamos a poner el término de departamento, van y tratan de buscar un financiamiento y van al primer banco y el primer banco les ofrece ¿cuánto? 10%. A 15 años de repago de la deuda. Entonces, ¿cuánto sería su servicio de deuda? O sea, ¿cuánto sería el pago? Sería el pago igual, ¿verdad? ¿A qué tasa? A 10% en 15 periodos de esos 100 mil dólares, ¿ok? Del departamento. Ya no hay departamento de 100 mil, pero vamos a suponer que todavía se puede. Entonces, ¿sería cuánto
13.100, digamos, por cada periodo. Eso es. Pero, digamos, se fueron a un banco que realmente la tasa era muy alta y si hubieran hecho un poco más de gimnasia bancaria, hubieran obtenido ¿cuánto? 8%, digamos, 8%. ¿Ok? Y ustedes hubieran pagado en 15 años 11.700. ¿Está claro? ¿Cuánto están pagando de más? ¿El diferencial cuánto sería? La diferencia entre 13.100, que lo voy a poner todo en positivo para que no, para poder operar mejor. 13.100 y 11.700. 11.700, entonces el diferencial era ¿cuánto? 13.100 menos 11.700. ¿Ok? Lo cual significaba que son $1.500 de más todo el tiempo. Eso en términos porcentuales, o sea, el porcentaje de la diferencia, digamos, ¿sería cuánto? Están pagando de más sobre su costo de oportunidad, que en este caso era ¿cuánto? 11.700. Están pagando porcentualmente 12.5% más. De ahí viene que la diferencia es de 1% sería ¿cuánto? Pues si yo pongo en vez de 10, 9, me va a salir 6%. ¿Está claro? Entonces, sigamos con el ejemplo de 8. Pero ¿cómo expreso esto a valor presente? O sea, ¿cuánto a valor presente estoy pagando por esta inversión? Digo, ok, estoy pagando ahora de más ¿cuánto? Estoy pagando 13.100, ¿verdad? ¿Cuánto vale este 13.100 a 15 años? Si yo hubiera podido conseguir ¿qué tasa? 8. ¿Cómo encuentro este número? Como un valor presente, ¿verdad? De una anualidad. Igual el BA o present value de ¿a qué tasa? 8, 15 periodos de 13,1. ¿Está claro? Entonces me da ¿cuánto? 112.5, que respecto a los 100 que vale el departamento, estoy pagando ¿cuánto? $12.500 más solamente por tasa. ¿Está claro? O sea, el 12.5% más. Eso es lo que significa. Entonces, cada punto, por eso le decía, significa ¿cuánto? Un aproximado de 6%. Pero ahora se enfrenta a una inversión de 100 millones, ¿claro? ¿Cuánto de más están pagando por solo ese diferencial de tasas? ¿Cuánto? 12 millones y medio. Solamente por el diferencial de tasas. ¿Qué eso ocurre, por ejemplo, si es que, digamos, en vez de emitir bonos, tomamos préstamo bancario? ¿No es cierto? Teniendo la oportunidad de emitir bonos, tomamos préstamo bancario y hay más de 2% de diferencia. Eso es lo que ocurre, digamos, en todos estos ejercicios. Ahora, yo quiero que desarrollen el siguiente caso. Este es un caso real, ¿no es cierto? Hay una inversión de 100 millones igual, ¿ok? Una inversión de 100 millones. Esta es una inversión real. O sea, realmente la línea de transmisión vale 100 millones. O sea, cuesta 100 millones hacerlo. ¿Está claro? Pero le remuneran ustedes al 12%. Esto es como se dan los concursos en
Hay otros motivos más tributarios, pero digamos, básicamente está ligado a esto. Y le remuneran en 30 años de horizonte de remuneración para esas líneas. Digamos, aquí luego, pero su tasa de financiamiento es ¿cuánto? 5%, voy a ponerle en términos fáciles. Y sus costos, digamos, de riesgos, los riesgos valorizados llevan a que ustedes con 7% están, digamos, cubiertos con los riesgos, la máxima pérdida permitida. Es decir, su costo de capital en el fondo, ¿cuánto sería? 7%. ¿Está claro? La pregunta es, ¿van a ofertar por la inversión? O sea, la oferta es por la inversión reconocida. Es decir que si ustedes ofertan 90, les pagan al 12% 90. Si ustedes ofertan 80, les pagan al 12% 80. ¿Está claro? La pregunta sería, ¿cuánto ofertaría? Miren que estos son números grandes y que de gente que se equivoca con números grandes, ¿está claro? O sea, no crean que es el conocimiento muy difundido, a pesar que es un ejercicio bien pequeño. Por ejemplo, hay competencias entre las tipo red, pueden entrar fuerte los chinos que tienen precios bajos o los más bajos que pueden obtener, pero perdieron por no tomar en cuenta este tema. A ver, si la línea de transmisión realmente vale 100, ¿cuánto reclamarían ustedes como oferta? Digamos, van a la licitación y dicen, ok, yo pongo tanto, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuál sería el procedimiento? Ahí tienen todos los datos. ¿Por qué tienen un costo de capital menor? Porque su tasa de interés es muy baja. En realidad ellos tienen 4,5, ¿no? Entonces, y como la línea de transmisión es un negocio casi sin riesgo, entonces, bueno, 2% cubre todo, digamos. Después le voy a decir cómo finalmente se valora esto, que es la teoría de costo de capital más cómoda para nosotros como mercado emergente, ¿no? Pero poco a poco vamos a llegar a eso. Pero este ejemplo práctico nos va a decir cómo finalmente podemos llegar a ese número, ¿no? Ligando la tasa de interés con el costo de capital. A ver, díganme ustedes, yo proceso. ¿Qué harían primero? ¿El pago de qué? ¿A qué tasa? ¿Pago a qué tasa? ¿Al 12? Yo opero nada más, a ver, lo hacemos en grupo esta vez, ¿ok? Yo solamente opero, ¿eh? Ustedes me dicen que hay al 12, yo hallo en 12. Me sale 12.4. ¿Qué más hay yo? El valor presente de 12.4. A ver. El valor presente al 7% de 12.4. Al 7, ¿no es cierto? De 30 años de 12.4. Ok. 154. ¿Cuánto puedo ofertar? La pregunta es cuánto puedo ofertar, ¿verdad? Tengo que ofertar menos, no puedo ofertar más, ¿no es cierto? Les hago una pregunta que pueda ayudar.
¿cuánto requerían de flujo si realmente son 100 millones y su tasa es 7%? O sea, si realmente su inversión es 100 millones y su tasa es 7%, ¿cuánto requerían de flujo? O sea, de repago, ¿no es cierto? ¿Qué harían primero? ¿Un pago al 12 o un pago al 7? Este sería el 12, ¿verdad? Al 12. Pero tal vez mejor será encontrar, ¿qué cosa? Un pago al 7, ¿verdad? Un pago al 7, digamos. Entonces, ¿el pago cuánto sería? Pago. ¿A qué tasa? Al 7. ¿Cuántos periodos? 30. ¿De cuánto? De 100. Entonces, en realidad como flujo no requieren 12, ¿requieren cuánto? 8.1, 800, 806, ¿ok? Eso es lo que requiere. Ahora sí pueden hallar el valor presente de 806, ¿verdad? Que les pagan al 12, ¿cuánto es ese valor presente? ¿Está claro? O sea, usted requiere como flujo 806. Entonces, debe haber alguna cantidad, digamos 80, por decir 80, o 80 pongamos, que remunerado al 12, ¿sea cuánto? Llega a ser como pago ¿cuánto? 806. Repito, ¿no es cierto? El pago ahorita es 806 lo que necesitan. Con 100, digamos, al 7% va a salir mucho más de, o sea, perdón, al 12% con 100 va a salir mucho más, ¿no es cierto? Pero ustedes solamente necesitan ¿cuánto? 806, repito. Con 100 ustedes han calculado que al 12% sale ¿cuánto? 12.4. Con 100 al 12%, ¿verdad? Con 100 al 7%, que lo que ustedes necesitan sale ¿cuánto? Entonces debe haber una cantidad en la cual su inversión al 7%, al 12%, o sea, debe haber una cantidad, vamos a poner así, y aquí, que al 12% salga un pago igual a ¿cuánto? A 8.06. ¿Está claro? Entonces, lo que hay que encontrar es esa cantidad que al 12% da ¿cuánto? 806. Y esa va a ser su oferta. Entonces, lo podemos hacer de varias maneras. Datos, análisis hipótesis, buscar objetivo, que esta cifra, digamos, ahora sí vamos a calcularla para que salga, sería PMT, ¿verdad? ¿Sería a qué ratio? Al 12 de menos 80, cambiarle de signo acá, 12, 30 periodos y menos 80. Menos 80. Sale 9.93. Si sale 9.93, significa que 80 puede bajar o no. Puede bajar. Ok. Entonces ahora sí, data, análisis de datos, buscar objetivo. ¿Cuánto sería? Que eso sea 806. ¿Cambiando qué? El 80. 65. ¿Qué significa? Que ustedes pueden ofertar hasta cuánto? Hasta 65 y cubrir su costo de capital, cubrir su financiamiento, estar, digamos, en utilidad. ¿Está claro? ¿Está claro el ejercicio? Sí. No, es que justo
por el camino que ustedes me dieron, pero la otra es esta, ¿no es cierto? La otra es encontrar, la otra, pero no va a salir mucho más claro, de repente, para ti sí, pero que sería el valor presente, ¿no es cierto? Al 12 de 30 de 806. Sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. Pero no es tan claro. Esto es un poquito más claro, en términos de explicación, ¿no? Cuando ya ves el resultado, decir, pues sale lo mismo, ¿no? Pero no es tan claro en la explicación. Esto es un poquito más claro, ¿ok? Pero solamente por explicación, porque los dos sale lo mismo. Sí. Una consulta, pero ese 65 es lo mínimo que yo esperaría ofertar para mi costo de oportunidad, que es 7. Exacto. Y mi costo de oportunidad es 7 porque mis costos operativos al final es el 5% que me cobra el financiamiento. Y yo esperaría ese 2% plus. Por lo que me sentiría tranquilo de ganancia. Sí, ahorita les voy a explicar el sentido de, o sea, ahí uno entiende costo de capital en estas cosas, ¿ok? No tanto cuando hace el CPM, a veces se pierde, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? En realidad, ¿qué cubre el costo de oportunidad de capital? Cubre variaciones de inversión, variaciones de costo y variaciones de ingresos. Eso es lo que te cobertura. Okay. En términos prácticos tienes que buscar que te coberture. ¿Qué significa ese 2%? Supongamos que, ahora ligando con el primer ejercicio, digamos, tu inversión en línea de transmisión, el ingreso es fijo, por lo tanto no hay riesgo de demanda. Básicamente está concentrado en riesgo de inversión y riesgo operativo. Nada más. El riesgo operativo es chiquitito, el riesgo de inversión es importante. Si yo te digo, por ejemplo, que mi inversión es 10% hay de riesgo, o sea, que pueda fluctuar y subir 10% en mi inversión, con lo cual le quita rentabilidad al subir 10%. ¿Cuánto de tasa castigarías ¿Cuánto? 1.5. Dado que hay 1% que vale 6, ¿cuánto equivaldría a 10? En tasa. O sea, con tu tasa de financiamiento de 7, está como 100, cubre los 100, digamos, ¿no? Pero si esto sube 110, y a tu tasa de financiamiento de 7 sin riesgo, digamos, perderías, ¿no es cierto? Entonces tienes que exigirle al proyecto una rentabilidad mayor. ¿Cuánto más? Si es 10, 1.5 más. Entonces ya estarías en 6.5, digamos. ¿Está claro? Por lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Pues estos temas, en términos prácticos, a veces es mucho más fácil verlo y también para hacer ofertas, porque si no uno se pierde. O sea, si uno toma la tasa regulatoria como dada, va a ser una oferta de ¿cuánto? Como los chinos, hicieron una oferta de 90, cercano al 100, porque ellos ahorraban, en obra ahorraban 10, perdón, ¿no? Ahorraban 10. Pero por flujos, el dinero es mucho más fuerte, mucho más grande, digamos, ¿no? Entonces, lo que decía su compañero, aquí hemos dicho que cuánto vale 1% de tasa, cuánto vale 6% de qué? De la inversión. Eso es lo que hemos probado, ¿verdad? Y si bajamos esto a 9, subimos a 9 para ver 1% nada más, ese es el 6% y la inversión soporta, digamos, a 6% más. Entonces, mi pregunta es, si el diferencial es 10%, potencialmente puede subir 10%, en tasa, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto equivaldría en tasa? Aproximadamente 1.5, 1.6, etcétera, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿cuánto tendría que elevar mi costo de capital? ¿Cuánto tendría que ser mayor que la tasa de la deuda si quiere coberturar este riesgo? En vez de 5, ¿cuánto tendría que ser?
6.5. ¿Está claro? Y un poquito más por los costos operativos, por eso le dije 7%. De ahí nace ese 7%. ¿Está claro? Después le voy a presentar que esta es una metodología que se ha utilizado en proyectos más grandes, ¿no? O sea, en la línea del metro, o sea, proyectos mayores en el Perú se ha usado esta metodología, más simplificada que el modelo CPM incluso. Pero nace de estos conceptos, ¿no? Ok, entonces, nuevamente repetimos, estamos en la línea de transmisión, que este 2% cobertura los riesgos de inversión y costos operativos. ¿Por qué no cobertura de los riesgos de mercado? Porque en línea de transmisión el ingreso es fijo, parece un bono. ¿Okay? Una vez que ya construyó, es fijo. Hay unos pequeños diferencias de liquidez, pero nada más. Ok, si es así, entonces el riesgo está cubierto ¿con cuánto? Con 2%. ¿Está claro? 2%. Ahí está cubierto el riesgo. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Pero la regulación eléctrica remunera cualquier inversión ¿a cuánto? Al 12%. Entonces, como todo el mundo se dio cuenta que el 12% era demasiado, y eso fue, digamos, de la construcción de las subastas, que ya se fue hace más de 10 años, ahí se diagnosticaba que era demasiado. Entonces, ¿cómo se debería solucionar ese problema? A través de que el mercado ponga el precio. ¿Está claro? Así se soluciona el problema. Entonces, el mercado empezó, primero, no identificando estas ventajas, algunas ventajas tributarias por parte, por ejemplo, de REP, pero poco a poco los postores fueron acomodando sus números y sucedió lo que acabo de mostrarles, que significa que dijeron, ok, yo con tal que me cubran el 7%, voy, ¿está claro? Entonces, si me cubren el 7%, en realidad ya no requiero, como al 12 y ustedes construyeron, no requiero 12,4, ¿verdad? Que sería la anualidad en 30 años al 12%. Si no requiero, ¿cuánto? Solamente 8. Si yo requiero solamente 8, pero de todas maneras la regulación me va a pagar al 12, ¿cuál será aquella inversión que remunerada al 12 me da cuánto? 8. Esa es la ecuación. ¿Está claro? Entonces, si es 64, si yo oferto 64.9, ganaré 7 y estoy contento. La regulación sigue respetando su 12 sobre la inversión que reclamo. ¿Y me dará cuánto? 806. Y así se subsanó el problema de tasa, porque el problema de tasa implica muchas más cosas que solamente esto. Y eso, al final, así están las subastas. Si ustedes revisan todas las casi 30 subastas, digamos, las 25 últimas o las 20 últimas, tienen este tipo de ofertas. Ofertas por debajo de 100. Han llegado hasta 55, 56 en términos de oferta. Pero básicamente no porque la inversión sea menos. O sea, en línea de transmisión se dice que es un commodity porque todo el mundo va a comprar al mismo lugar. Hay pequeñas variaciones. O sea, casi todo el mundo va a tener 100, okay. Hasta 90 puede bajar realmente, ya si es el dueño de la fábrica, ya. Pero no 64. Entonces, ven el impacto de una tasa. O sea, la tasa es sumamente importante. En realidad lo que mueve todo es la tasa, ¿no? Como yo siempre digo, uno se mata por bajar 10% de los costos en obra, ¿no es cierto? ¿Cuánto uno ha bajado aquí por tasa? 35%. Se equivoca en 10% en obra, eso les cuesta 110. Se equivoca en 2% en tasa, ¿cuánto es el error a 15 años? ¿Cuánto sería el error a 15 años en 2 puntos? Sería 12. ¿Está claro? Pero si esto yo aumento ahora a 20, o sea, si la inversión madura en 20, ya es 15 el error. Bueno, y como en línea de transmisión es a 30, ¿el error es cuánto? Equivale casi al 20% de la inversión.
Ya son palabras mayores. Por eso es que la tasa es sumamente importante, ¿no? En medición de rentabilidad. O sea, no es un tema, digamos, que no debemos controlar, digamos, ¿no? Ok, entonces, en términos prácticos es la valoración del riesgo en cada flujo. O sea, si ustedes, por ejemplo, supongamos que no quieren irse a una metodología tipo el CAPM y quieren apreciar directamente el riesgo y tomar las decisiones directamente en su empresa de riesgo, vamos a hacer un ejercicio de esos. Y después vamos a ver cómo el CAPM nos sirve simplemente para tener referencias de diferenciales, ¿está claro? Pero quiero que aprecien exactamente cómo se forma el riesgo. A ver, aquí está. Estaba construyendo en la mañana esto, o llegué temprano, y quería mostrarles esto, digamos, como ejercicio. Decía, ¿cómo simplifico? Lo que pasa es que hay un montón de conceptos y a veces, como no todos son de la especialidad, lo que quiero mostrarles es qué cosa es que mide el costo de capital, ¿ok? Ligado al ejercicio anterior de la línea de transmisión, pero ahora ya en un mundo donde se mueve todo, que es ingresos, costos y gastos, ¿está claro? Costos y inversiones. Supongamos, voy a tratar de hacer después, porque, ¿verdad? El que domina esto va a tener mucha apreciación de lo que es tasas, costos en una empresa. O sea, posiblemente no necesite el CAPM para resolver lo que finalmente resulta ser la inversión, la medición de rentabilidad. Y este es un ejercicio chiquitito. Supongamos que la inversión es 300 millones o 300.000. Y vamos a decir que la empresa creía que su costo de capital medido por el CAPM, medido por cualquier metodología, era 10%. ¿Está claro? Pero su tasa de interés, este es el dato importante, este es el dato relevante. Y eso es lo que en cualquier metodología derivada de la que se aprende no aparece por ningún lado. Y después le voy a mostrar que eso no, ni siquiera se toma en cuenta. Este es el dato relevante. El dato relevante es a cuánto le prestan a ustedes. O sea, para medir, digamos, rentabilidad, lo primero que tienen que conocer es cuál es su tasa de financiamiento. ¿Está claro? Y ese dato, si no lo tenemos en una empresa, ya no tenemos ningún dato, ¿verdad? Porque finalmente todo el mundo en una empresa sabe a cuánto le prestan. Y si quiere ser más específico, sabe cuánto le prestan a largo plazo, ¿está claro? O por lo menos puede preguntar a su banco cuánto me prestarías a largo plazo con mi récord crediticio, ¿está claro? Ese es el dato relevante. Y ahora van a ver cómo se convierte eso en costo de capital, ¿está claro? La tasa impositiva, 30%, y este es otro dato importante. La máxima pérdida permitida en los proyectos que voy a ejecutar. O sea, todo tiene riesgo. Todo. O sea, nada puede ser 100% seguro. Entonces, pero ustedes pueden ponerse como objetivo una máxima pérdida permitida, es decir, 10% de la inversión. O sea, ningún proyecto que yo ejecute debería tener más allá del 10% de pérdida. Ese es el objetivo empresarial. ¿Está claro? Medido como eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál sería mi costo de capital? ¿Está claro? En términos prácticos. Entonces, vamos a, digamos que es un ingreso de 120, un costo de 60. Por lo tanto, les dejo un margen de ¿cuánto? De 60. ¿Está claro? Y van a descontar. Pero aquí tenemos que recordar algo que es bien interesante. Les quiero hacer. ¿El CAI es antes o después de impuestos? Es antes de impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, necesitan para comparar una tasa, el CAOA siempre es después de impuestos, ¿verdad? Esto es lo que sí tienen que recordar, porque si no, no resulta. Entonces, esto sería, ¿entre cuánto? Entre, ¿dónde está esto?
Aquí está. Entre 1 menos la tasa, ¿verdad? Eso sí tienen que recordar porque si no, no hay forma de analizar bien. O lo hacen todo después de impuestos o lo hacen todo antes de impuestos, ¿ok? Porque si no, no hay forma de comparar las tasas de interés con... Ok. Entonces significa que si ustedes hacen flujos sin impuestos, que es lo que vamos a hacer sin impuestos, en vez de contarlo a 10, deberían de contarlo a ¿cuánto? A 14. ¿Está claro? Eso es todo lo que hay que recordar. ¿Está bien? Tiene ingreso de 120, costos de 60, un flujo de ¿cuánto? De 60. Y por lo tanto, contra la inversión de 100, descontado a 14.3, ¿ustedes creen que tienen un BAN, digamos, de cuánto? De 9.51. O sea, descontado a 14.3, todo este flujo. ¿Está claro? Pero se preguntan ahora, en estos proyectos de telecomunicaciones, de energía, etcétera, etcétera, ¿cómo son las variaciones? Y eso tienen que revisar el récord de su empresa. O sea, cuando invierte, ¿cuánto pueden variar como máximo? ¿Qué cosa? Las inversiones, que es el ejemplo que dábamos anteriormente. En línea de transmisión, digamos, como máximo los precios pueden variar 10%. Ok, pongo 10%. Del récord de todo lo que es ganancias y pérdidas, la variación de ingresos puede ser 15%. 15%. De costos, 12%. Ok, 12%. O sea, esto es de la historia que tienen como empresas en el manejo del récord, digamos, que tienen de proyectos que han ejecutado en la empresa. Entonces, lo que trato también de mostrar es que hay 3 componentes principales de riesgo: inversión, ingresos y costos. ¿Está claro? Entonces, lo someten a los gatillos de riesgo. ¿Qué significa eso? Que 120 menos 10% sale ¿cuánto? 108. Esto menos 10% sale 108. El costo de 60 más 12% sale ¿cuánto? 69. ¿Está claro? Entonces, se afecta y, digamos, los ingresos caen ¿en cuánto? He dicho aquí, perdonen. La inversión de 300 más 10% cabe ¿en cuánto? 330. Los ingresos de 120 caen, digamos, en 15%, 108. Y los costos en 39. Entonces, ¿qué he hecho yo? He gatillado todos los riesgos, ¿está claro? Todos los riesgos. Pero lo he descontado, dado que ya todos los riesgos están en flujo, y eso es importante. Si todos los riesgos están en flujo, ¿cuál sería la tasa de descuento? Dice la teoría la tasa libre de riesgo, pero la tasa libre de riesgo en Perú tiene que ser básicamente asumido por ¿qué? Por la tasa de préstamo. ¿Está claro? Que tiene riesgo país, tiene todos los insumos que nosotros necesitamos para esto, la tasa de préstamo. Entonces, encuentro el BAN y ese BAN me da ¿cuánto? 56. Pero yo he dicho que mi máxima pérdida permitida para mis proyectos debería ser ¿cuánto? 30. ¿Está claro? El 10% de la inversión. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser la tasa que corresponde como tasa de descuento para mis proyectos? A ver, ¿cuál sería la lógica? Repito el procedimiento, ¿ok? Para que vean cuál es la relación de riesgo que cubre la tasa de descuento, ¿no? Ok, entonces tenemos unos flujos de un proyecto cualquiera que tiene la empresa de 300 millones, 320, 60, etc. Y que mi costo de capital pensaba que era 10 y que 14.3 antes de impuestos cubriese 10 y por lo tanto el BAN era ¿cuánto? 9.51. Pero ahora lo someto a análisis de riesgo y el análisis de riesgo dice que la inversión puede elevarse ¿en cuánto? En 10. Los ingresos caer en 15 y los costos elevarse en 12. Y aquí están los gatillos
de esa variación de inversiones, ingresos y costos. Como ya todos los riesgos están incluidos en el flujo, todos los riesgos están incluidos en el flujo, entonces la única tasa relevante es la tasa de interés. Descuento los flujos resultantes al 7% y me da menos 56. Entonces, pero a su vez yo diría, todos mis proyectos deben ser controlados con una máxima exposición de ¿cuánto? Del 10%. Y eso me lleva a que mi pérdida máxima permitida es ¿cuánto? 30. Entonces la pregunta es ahora al revés, es ¿qué rentabilidad debo exigirle a mis proyectos para que finalmente sea, digamos, con esa máxima pérdida? ¿Qué debo buscar? Que estos 56 sean ¿cuánto? 30. ¿Está claro? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que esto sea máximo 30? Digamos, elevando el ingreso, que en realidad es elevando la rentabilidad, pero representado por el ingreso. Entonces digo, datos, ¿no es cierto? Análisis, buscar objetivo, que esta pérdida como máximo sea ¿cuánto? 30. ¿Cambiando qué? En los 120. ¿Está claro? Entonces me dice que la TIR que yo debería tener en mis proyectos debería ser ¿cuánto? ¿Cuánto debería ser la TIR que debería tener en mis proyectos? O sea, ¿cuánto debería ser? 16. ¿Está claro? Si yo encuentro ahora la TIR que debo tener en este proyecto, sería... Yo encuentro la TIR de este proyecto, que puede ser moviendo costos, inversiones, etc., pero en realidad está apuntando a la rentabilidad, debería ser 16.9. ¿Qué significa? Que 16.9 reemplaza este 14.3 y lo que yo debo reclamar como costo de capital debería ser ¿cuánto? 11.8. Para tener un 16 antes de impuestos, este sería el después de impuestos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto debe ser el costo de capital para evaluar estos proyectos? 11.8. ¿Está claro? Bien, no hemos hecho nada de CPM, lo único que hemos hecho, ¿qué cosa? Es valorar riesgo. Esta historia la tienen las empresas. Posiblemente las pequeñas no, las de corta maduración no, pero las grandes, las que ya tienen historia, saben cómo varían sus números, ¿no? El banco, por ejemplo, presta a las que ya tienen historia, también hace el mismo análisis para el tema de endeudamiento, ¿verdad? Es que lo que vimos anteriormente. Va a ser exactamente el mismo análisis. Este análisis se hace. Entonces se puede aprovechar para poder, digamos, también hacer rentabilidad mínima. O sea, aquí la conclusión es decir, mínimo debo ganar ¿cuánto? 11.8. ¿Está claro? Y eso me cobertura con una máxima pérdida de ¿cuánto? Del 10%. O sea, sí puedo perder, pero lo que no puedo perder es menos de ¿cuánto? ¿O más de cuánto? Del 10%. Esa es la lógica. O sea, es eso lo que hay que rescatar de los números. Porque finalmente el CPM van a ver, les va a decir cuál es el diferencial entre la tasa de interés y el costo de capital. A esa conclusión vamos a llegar. En el sector eléctrico, en el sector telecomunicaciones, en cualquier sector que analicen, lo importante no es la tasa que vayan a encontrar, porque es una tasa de un mercado de capitales diversificado, con empresas muy grandes, que de la realidad nacional no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, pero sí hay que rescatar un concepto que es con cuánto trabajan por encima de la tasa de interés. ¿Está claro? Ese es el concepto. Entonces, si yo en mi empresa particularmente trabajo con cuánto, con 7, y alguien me dice que se trabaja en el sector de telecomunicaciones con 5 puntos encima, entonces yo ya tengo más o menos cuánto es esa
tasa, digamos, de descuento. Eso es lo rescatable, porque si no, si ustedes se van al mercado de capitales, recogen eso para una empresa, de repente, que aquí está recién formándose y allá es Amazon, la lógica nos dice que no tiene mucho que ver el tema, ¿no? Entonces, pero y lo hemos demostrado, por si acaso no les estoy hablando, esto es parte de una investigación, es que los diferenciales sí son más consistentes, ¿está claro? O sea, sí reflejan, porque cuando baja la tasa de interés al salir del mercado de capitales, también baja la rentabilidad esperada, pero los diferenciales se quedan más o menos en la misma dimensión. O sea, es lo que más se puede rescatar. Este es el tipo de análisis. O sea, esto se hace en análisis de financiamiento. Lo único novedoso respecto al análisis de financiamiento es esto. La política empresarial de la máxima pérdida permitida. ¿Está claro? Sí, claro. ¿Y por qué en una inversión yo invertiría bajo el supuesto que en el peor escenario yo tendría una pérdida de 10%? Yo diría que lo mínimo que yo esperaría de una inversión es tener por lo menos, ya aunque sea, ya no perder, tener pérdida cero. O sea, no gané nada, no perdí nada, bueno. Porque lo que esperaría es ganar algo, lo que sea, no voy a mover la bicicleta. No. Ok. Lo que pasa es que, nuevamente, ¿qué son estos? Es como decíamos el escenario pesimista. ¿Está claro? Entonces, si nos vamos ahorita al análisis de flujos, digamos, pongamos, este sería el esperado. Este sería el optimista. Este sería el pesimista. En el pesimista vas a perder, digamos, ¿cuánto? 10%. Pero tu esperado es ganar 14, ¿cuánto era la tasa de rentabilidad? 11.8, ¿no? Ese es el esperado, digamos, 11.8. Eso es lo que vas a ganar, como mínimo, digamos, ¿no? Como mínimo 11.8. Pero en términos de rentabilidad. Pero puedes llegar a perder hasta 10%. Tú puedes poner cero, así tu política es cero, no quiero perder nada, pero claro, lo que vas a hacer es limitar la cantidad de proyectos que vas a ejecutar, porque tu tasa de cuento cada vez va a ser más alta, ¿no? Claro, vas a ser muy restrictivo, digamos, ¿no? Pero no es que vas a perder 10%. ¿Y por qué es 10%? Te explico, y esto es un poquito más de teoría. Es que en realidad estás tomando una cantidad de probabilidad de ocurrencia de muy poco valor. ¿Está claro? O sea, que ocurra esa pérdida del 10% casi no vale nada en términos de valor, porque si lo ves como curva normal, esta colita vale muy poco. Es un poquito, ahí tendría que entrar con risa, demostrar, se demuestra también, ¿ya? Pero digamos, el valor, por ahora me tienen que creer, el valor es muy pequeño, en términos de valoración de pérdida, ¿no? Entonces, tú vas a estar generalmente por aquí. Va a estar por aquí. Pero tu máxima pérdida permitida es eso. O sea, en el peor de los escenarios, fíjate que tiene que coincidir que la inversión suba ¿a cuánto? 10%. Que los ingresos caigan 15% y los costos suban 2%. Tiene que conseguir los 3 a la vez. Entonces, la probabilidad que eso ocurra es muy baja, ¿no? Muy baja. Entonces, pero es un término práctico, digamos, de poder hacer las cosas. Ahora, tú puedes decir, ya, no quiero cero riesgo. Entonces, sube la valla, ¿no? Pero al final, en la práctica, te vas a decir, no, pues cero riesgo es demasiado. No, pues, no van a entrar muchas inversiones en ese campo, ¿no? Entonces, empiezas digamos, a estructurar operaciones con riesgo, con ciertos niveles de riesgo. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que tratamos de expresar entre lo que es intercambio de flujos con lo que es tasa de descuento. Hasta ahí no han visto CAPM, ¿verdad? Pero eso es costo de capital, ¿está claro? Eso es rentabilidad esperada. Es la construcción que pueden tener independientemente de lo que finalmente es toda la teoría. ¿Para qué nuevamente les va a servir CAPM? Es para ver diferenciales,
O sea, ¿cuánto más o menos habría entre qué? Entre la rentabilidad esperada y la tasa de interés. Eso es lo que van a ver. O sea, entre el 14,3 y el 7%. ¿Cuánto es esa, comparado a los dos antes de impuestos? ¿Claro hasta ahí? Bien. ¿Preguntas? Claro. Este acá. Multiplicando por la inversión, por la variación de la inversión. Claro. Ok. Error. Esto es por variación de los ingresos, ¿verdad? Ya, ok. Sí, y hay que recalcular. Perfecto, gracias. O sea, ahí me equivoqué. En vez de poner sobre aquí la variación de los ingresos, puse sobre la variación de la inversión. Habría que calcular en el mismo sentido. Ok. Entonces, eso es lo que finalmente quería, lo hice rapidísimo porque ya temprano llegué, así que ese es el ejercicio que quería explicarles. Voy a tratar de formatearlo mejor, pisar el número que acaba de corregir su compañero y les entrego incluso una notita, ¿ok? Pero si esto se entiende, ¿sabe cuál es la ventaja? Que al interior de su empresa pueden definir políticas, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero rentabilidades equivalentes a tanto. Eso es lo que finalmente... Entonces le encontramos más sentido a lo que finalmente es hacer costo de capital. ¿Ok? Bien, empezamos entonces. Pero para esto, aquí está, empecemos a ver ahora el traslado de esto al mercado, ver CAPM, ver cómo se calcula costo de capital, ver CPPC, todo lo que finalmente determina también los cálculos y para qué utilizamos. Ahí tiene el micrófono abierto, por favor. ¿Qué cosa? Pero ya se me pasó. Ya, ok, vayan al break. Perdón. Me lo han avisado. Pero estaba conectado en la mañana. Cuando estuvo haciendo la explicación de la parte de la perpetuidad, y el activo, por ejemplo, un activo a 7 años, dijo que se comprara nuevamente en el año 7, y el siguiente debería ser en el año 13. Sí, tiene 6 años de vida. Ah, Hay uno que tiene 7 años de vida y el otro que tiene 6 años de ¿y vida. por qué en el año 7? Es que el del 0 tiene 7 años de vida, está en el 7. Y el otro tiene 6 años de vida, está en el 1. Son activos distintos. Son activos distintos. El otro se invierte en 1, pero tiene 6 años de vida, por eso que los dos coinciden en el 7. Ya pensé que era ya, pero estoy metiendo. No. Gracias. Ok. Estoy metiendo una depresión que fuera de 15 años. Porque no me dices cuánto es el tipo de depresión. Ya. Entonces estoy metiendo mi depreciación. Sin depreciación. Digamos, ¿ya? Luego sin depreciación. Entonces tengo mi flujo de caja operativo. Y acá ya le estoy quitando el tema del impuesto. ¿Correcto? Y esto de acá me daría mi flujo de caja económico. Con todo esto acá sería mi flujo de caja económico. Todo esto de acá me da un activo de 6.17%. Pero no aparecía en el 6.98%. Sí, me decía la pregunta 13. Y habían varias que eran... Pero son diferentes. No, exactamente eran los mismos datos, solo que en lugar de pedirme, o sea, me pedían otro tipo de cosas. Entonces, acá